Hola a todos, aquí Tisha Clements. Estamos viendo aquí si sale en directo en ambos sitios. Perfecto. Soy Tisha Clements, esta es la gota 166 de las gotas de inspiración para emprendedores. Y si me ves cara de cansada, lo estoy. Así que las gafas ayudan a disimular un poquito las ojeras. Estoy súper cansada porque me ha costado a las 2 de la mañana porque he estado en un webinar, en un taller de 2 días de Eric Worre emitido desde California, horario de California. Yo vivo en Europa. Pero es súper importante que cuando estás trabajando en tu negocio de marketing en red te tomes el aprendizaje en serio y realmente le dediques tiempo a aprender claves para tu negocio. Son cosas que tienes que aprender y yo este año invertí fuerte en mi aprendizaje como líder para poderlo compartir con todo mi equipo. Y eso es algo que a veces vale la pena señalarlo porque hay gente que piensa, oh no, yo total, ya sé todo lo que necesito saber, no necesito perder tiempo con aprendizaje. Y eso me parece que es un crucial error. Tienes que estarte desarrollando constantemente y no por eso no tomar acción. O sea, súper importante que tomes acción, súper importante que lo lleves a la práctica, porque hay gente que se queda en estudiar, se queda en perfeccionar y nunca lo pone en la práctica, así que eso no. Pero deberías estarte tomando al menos 10 minutos al día para tu crecimiento personal. Y en crecimiento personal, ¿qué te puedo decir? Es que hay tantos libros, los principios del éxito. Tengo aquí la biología de las creencias, la ligera ventaja, el efecto compuesto. Perdón, los estoy poniendo al revés. El efecto compuesto, GoPro, Padre Rico, Padre Pobre, Escuela de Negocios. O sea, no te voy a sacar mi biblioteca entera, pero deberías estarte tomando cierto tiempo para aprender. Pero quería dedicarte, especialmente sacar aquí mis apuntes digitales, contarte algunas de las cosas que aprendí. No te puedo transmitir ahora las 6 horas del taller de ayer y hoy sigue el taller con John C. Maxwell. Tengo muchísimas ganas porque si has estudiado algo sobre liderazgo, este hombre ha escrito como 20 libros sobre liderazgo. Es una figura experto mundial en liderazgo y eso me parece súper importante porque en un negocio de marketing en red somos líderes. Con que tengas a una persona en tu equipo ya eres líder con respecto a esa persona y si tienes cero en tu equipo, eres líder contigo mismo, tienes que liderarte a ti para ponerte en marcha, para hacer cosas. Entonces, súper, súper importante que estés realmente tomando acción. Así que, tantas cosas que os podría contar. Eh, lo que hacemos en marketing en red son 4 cosas. Vendemos productos o servicios, reclutamos a gente que luego también vende a su vez, los distribuidores. Punto 3, duplicamos, y ahí sí que hace falta liderazgo. Y cuarto, lideramos expandiendo la productividad de nuestros equipos basada en el liderazgo. Los 2 primeros puntos son básicamente un trabajo. Si solamente estás vendiendo producto y reclutando distribuidores, tienes un trabajo que puede estar bien pagado, pero no deja de ser un trabajo, depende de ti, no va a expandirse en los grandes ingresos que vemos, no te va a hacer llegar a altitudes ni ingresos residuales ni nada por el estilo. Las siguientes 2 partes, la de la duplicación y liderar para que nuestro equipo se fortalezca, es algo que sí requiere liderazgo y esa es la parte que realmente es un negocio, es un emprendimiento, no solamente un trabajo. Entonces es importante que tengas en cuenta esto. Y una cosa que nos comentó Eric Worre es que a lo largo del último año, año y medio, gracias a la pandemia, ha habido un crecimiento espectacular en muchas empresas de marketing en red, incluida la empresa en la que estoy yo. Hay muchísima, muchísima gente que ha llegado a rangos. Yo también llegué a diamante en abril del año pasado, justo empezaba la pandemia, y nos hemos mantenido en diamante. Lo que pasa es que cuando una empresa crece más rápido que 10% al año, hay más ventas que realmente liderazgo. Y cuando digo liderazgo, no digo rangos. Se producen rangos. Y hay muchísima gente en esta empresa, en otras empresas, que han llegado a rangos en el último año y medio, que a lo mejor llegaron muy rápido a rangos y no han desarrollado un liderazgo. Y lo que dice Eric Worre ahí es que hay una brecha en el liderazgo. Y esa brecha lo que va a generar es que o bien las ventas van a bajar para ponerse a la altura del liderazgo existente, o bien el liderazgo tiene que subir y en algún punto de ahí en medio se van a encontrar. Entonces,
Si has estado experimentando en tu empresa que el año pasado hubo unas ventas espectaculares y este año a lo mejor no tantas, un buen motivo de eso es que no hay suficiente liderazgo y ves a gente que ostentan, oh, mira qué lindo rango tengo, pero no han podido desarrollar sus capacidades de liderazgo porque eso lleva tiempo. Son líderes en proceso, son líderes que tienen el título, pero no realmente la capacidad interior de ser líder. Así que eso es algo que tienes que desarrollarlo. Súper importante que hagas ese trabajo de poder profundizar en tus habilidades para poder ser cada vez mejor líder y tómate ese tiempo de aprender. Si quieres un libro sobre liderazgo, te puedo recomendar uno de John C. Maxwell que tengo yo en proceso de leer, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Lo tienes en español, en inglés. Yo lo estoy leyendo en versión Kindle. Muy bueno el libro, altamente recomendable para que puedas ir desarrollando esos aspectos de liderazgo en ti y así comprender mejor pues cómo apoyar a tu equipo, a tu creciente equipo, para que puedan avanzar a los diferentes niveles. Y bueno, estos lives se supone que no han de ser extremadamente largos, pero aquí veo un mensajito, voy a después contestarlo. Pero tienes que estar teniendo en cuenta a la hora de poder ser un buen líder, tener sistemas en tu organización, cómo estás haciendo tu labor de marketing en red, asegurarte que hay sistemas para que la gente de tu equipo tenga claras el, el concepto de cómo se avanza, no solamente cómo se usa el producto. Y a veces decimos, sí, pues cómo se usa el producto y te enseñamos el ABC de cómo se comparte el producto, pero no tenemos realmente sistemas y eso es algo que tenemos que realizar. En mi equipo yo me tomé bastante tiempo en crear sistemas. Todavía, por supuesto, hay que mejorar más cosas. Es una labor, decía Eric, bueno, vais a tardar los próximos 10 años en afinar esos sistemas. Pero otra clave que es súper, súper importante es que te tires al agua y pongas las cosas en práctica. Es otra cosa que nos insistió muchísimo Eric Warren en el taller de ayer y lo ha llevado insistiendo a lo largo del año. No solamente te quedes en el intentar que todo sea súper perfecto. Cuando una persona empieza a pasar un montón de tiempo en pulir sus perfiles en redes para que esté perfecto y seleccionar sus colores de la marca y recrear todos los PowerPoints de sus líderes para que tengan mejor colores con respecto a su trabajo, eso quita horas de la labor que realmente va a generar ingresos. Lo que va a generar ingresos es que estés hablando con personas, que estés presentándoles los productos, la oportunidad, que estés teniendo esas conversaciones para que luego algunos de ellos se inscriban y puedan seguir adelante, ya sea como cliente, ya sea como distribuidor. Entonces, es mejor que tomes acción, aunque esté desordenado, aunque sea messy, como dicen en inglés, que no está terminado de cuajar, no está perfecto, pero has tomado acción. Eso va a ayudar a generar que haya realmente un movimiento, porque si no estás teniendo ese movimiento realmente, no va a avanzar tu negocio, te quedas en la parte de la teoría. Me encantaría saber si tenéis preguntas relacionadas con el liderazgo, si tenéis preguntas relacionadas así con el cómo funciona el marketing en red. Entonces, bueno, nos ha hablado de muchas cosas interesantes y una es, eh, lo habréis visto, lo dije en una presentación anterior, creo, el 70% de la gente, y esto es marketing en red en general, no estoy hablando de ninguna compañía en particular, como media, el 70% de los distribuidores de marketing en red nunca enrolan a nadie. El 20% o algo así enrolan una o dos personas. Y así va bajando el porcentaje. Solamente un 2% de los distribuidores enrolan a 10 o más a lo largo de toda su vida como distribuidores. Así que si has enrolado 10 o más en total, enhorabuena, estás en el 2%. Si has enrolado menos, no te preocupes, es un proceso. Pero lo que dijo es que muchas empresas se centran en intentar incentivar a que esos distribuidores que están en 0 enrolamientos pasen a estar en un enrolamiento, digamos, que vayan del 0 al 1. Y deberíamos, en cambio, dedicar un poquito más de esfuerzo a que esa gente que ha enrolado a 1, 2, 3, animarles a que puedan llegar a tener 10 enrolamientos, porque para cuando tienes 10 enrolamientos ya estás aprendiendo mejor las cosas.
Otra cosa que hemos aprendido, y esto probablemente lo hayas escuchado en muchos lugares, pero no con este giro, es que hace falta 10.000 horas de trabajo para llegar a ser un experto en algo. Y eso lo habrás escuchado en el ámbito de la música, por ejemplo. Está toda esta historia de cómo los Beatles llegaron a ser un equipo tan grande porque habían estado todo un verano ensayando y tocando en clubes de una forma que otros equipos no habían hecho, otras bandas, y por eso llegaron a ser mucho mejores porque tenían mucha más práctica. Y uno dice, sí, ok, 10.000 horas, wow, eso me va a llevar años. Probablemente sí, te va a llevar años. Pero ¿sabes cuántas horas hace falta para ser moderadamente competente en algo? Me encantaría que alguien escribiera en el chat cuántas horas piensas que te toma ser competente, medianamente manejarte. Si 10.000 horas de ser un experto, ¿cómo cuántas horas crees que te toma manejarte? Espera un momentito. Y mientras tanto voy a contestar la pregunta del arte de ser natural. Si bien cada persona debe ser autosuficiente, ¿hasta dónde va mi responsabilidad como líder? Muy buena pregunta. Tu responsabilidad como líder es de acompañarlos con un sentido de propósito y ayudarles a llegar a esos objetivos que ellos tienen. Pero acompañar a aquellas personas que tienen 3 cualidades. Deben estar dispuestos, deben dejarse enseñar y deben tener hambre. Y eso es algo que tienen que realmente demostrártelo, no solamente decirlo, porque si le preguntas, ¿quién quiere realmente trabajar en serio conmigo? Mucha gente va a decir, sí, yo, pero no por eso es cierto realmente que lo hagan. Entonces tenemos que ponerles a prueba, darles pequeñas asignaciones y permitir que esa persona destaque y demuestre que sí, se deja enseñar, cumple con sus asignaciones, tiene ganas de trabajar y tiene hambre. Entonces trabajas con esa persona y la acompañas a su ritmo para que pueda llegar ahí donde quiere llegar. Entonces, lo que nos enseñó Eric Worre es que la parte de liderazgo va por 4 etapas. Primero les muestras el camino, después tú lo haces, o sea, tú haces la tarea, primero se la explicas, ¿no? Luego tú haces la tarea y la persona lo mira. Luego esa persona hace la tarea a medias contigo y tú, digamos, la presentación, por ejemplo. Y el cuarto paso es el nuevo distribuidor quien hace esa presentación y tú acompañas y completas la información. Entonces es un proceso que se hace junto con esa persona, el líder junto con la otra persona. Ok, todavía no entra ninguna respuesta con el retraso que tenemos con los comentarios aquí en las redes, pero os voy a decir, si hace falta 10.000 horas para ser experto en algo, para ser moderadamente competente, hace falta 20 horas. Solo 20. El problema es que la mayor parte de la gente tira la toalla después de 5 o 6 horas. Y cuando digo horas, 20 horas es hacer 20 presentaciones de 1 hora en Zoom. Ahí entra una respuesta. Pegué Giznal decía 1.000 horas. No, no son 1.000, basta con 20. 20 horas es hacer 20 presentaciones de 1 hora en Zoom. ¿Crees que si haces la presentación de producto o negocio 20 veces, no te sale ya medianamente ok? 20 veces, 20 horas de estar hablando con personas y haciendo el cierre, 20 horas de estar contestando objeciones, 20 horas de estar publicando redes, 20 horas de reloj de estar haciendo lives. Si son lives de 15 minutos, son 4 lives en 1 hora, eso sería 80 lives. ¿No crees que si haces 80 lives de 15 minutos ya medianamente te salen ok? No hace falta ser un experto. El problema es que la mayoría de la gente ni siquiera pone esas 20 horas de actividad. Realmente 20 horas de hacer la tarea. Están muy ocupados haciendo cualquier cosa para demostrarse que están trabajando duro y no están realmente haciendo la tarea. Te lo dejo como moraleja. Realmente, sobre todo si eres nuevo, pero también si eres no tan nuevo, si llevas a lo mejor 1 año en el negocio, ¿has hecho 20 horas de cada una de esas actividades? Realmente, mirando el reloj, ¿cuántas presentaciones has hecho? Presentaciones de 1 hora, que pueden ser individuales, pueden ser grupales, por Zoom o en persona, da lo mismo. Probablemente la respuesta es no. Probablemente has estado haciendo algunas cosas, a lo mejor alguna presentación, a lo mejor has dicho, no, yo es que soy muy nuevo, tengo que dejarle eso a mi upline.
Todavía no me atrevo a hacer una presentación, la voy a hacer mal. Si nunca te atreves a hacerla, nunca vas a ser bueno haciendo presentaciones. Y la mejor forma de aprender es tirarse al agua y hacerlo. Creedme, he estado en esa situación, tirarse al agua a hacerlo y veréis cómo se puede avanzar rápidamente. Bueno, esto han sido algunas de las múltiples cosas que he estado aprendiendo con Eric Worre. Ya os contaré más en próximas charlas. Así que, como decía, estoy en mitad del taller de 2 días de aprender sobre liderazgo con Eric Worre y John C. Maxwell, así que me alegra poderos haber compartido esta información hoy. El próximo miércoles más cositas. Si esta información os ha resultado útil, pues os invito a que le deis a un me gusta, un corazoncito, la podéis compartir en vuestras historias, invitar a otros amigos a que se inspiren, porque a todos nos viene bien desarrollar más nuestro liderazgo. Y enseguida vuelvo con Instagram, que teníamos una pregunta pendiente, pero creo que es un poquito más personal. Y aquí en YouTube, pues invitaros a que podéis, si queréis seguir mis contenidos, tenéis aquí en tisha.tv, puedes registrarte para recibir mis emails y seguir en contacto conmigo. Y así podemos vernos en las redes, en los emails, en Instagram. Por favor, no en Facebook. Facebook no es mi plataforma adecuada. Y email es la mejor forma de estar en contacto conmigo. Cuidaros y termino la emisión en... ¿Dónde estamos por aquí? Termino la emisión